realizando cortes longitudinales y transversales. El examen se empieza desde el hígado o la vejiga y de forma sistemática, siguiendo siempre el mismo orden. En este caso, empezamos por el hígado. Primero, hacemos la exploración del hígado mediante un corte longitudinal. Se coloca la sonda paralelamente al paciente con el marcador orientado a la zona craneal. Se valora el tamaño, forma y ecogenicidad del órgano, incluyendo la vesícula biliar. Una vez examinado, realizamos un corte transversal orientando la sonda a 90 grados y valoramos de nuevo el sistema hepatobiliar. Nos desplazamos hacia el lado izquierdo del paciente y continuamos con el estómago para valorar su forma y pared gástrica. Es conveniente que el paciente acuda en ayunas para que su contenido no dificulte la exploración del órgano. Seguidamente localizamos el bazo y evaluamos toda su estructura. Este debe ser más hipericogénico que el hígado, con lo que se pueden comparar ambos órganos para valorar una alteración en su oncogenicidad. Continuamos con el riñón izquierdo, evaluando su forma, parénquima y diferenciación corticomedular. Asimismo, podemos valorar la presencia de cálculos. En el corte transversal se puede valorar la pelvis renal y el uréter.
Desplazamos la sonda caudalmente hasta llegar a la vejiga. Es conveniente que ésta tenga contenido para valorar su pared, la cual debe ser fina y regular. También se valora si hay presencia de cristales o de pólipos en la pared. A continuación, nos desplazamos cranealmente hacia el lado derecho del paciente y valoramos el riñón derecho de la misma manera que hemos valorado el izquierdo.